Yo pasaba les vacaciones y todas les fiestes en Verdicio, en casa Los Güelos, pero vivíamos en Llangreo y yo fui a la escuela a La Felguera. Tuviéramos faciendo palanques todo el verano. En el Cabo Peñis, a les bares d'herba, también les llamamos palanques. Fue la actividad del verano. Y en septiembre, la profesora de segundo de GB preguntó que de qué podía ser una palanca. Yo levanté la mano y dije, de herba. Todos se rieron y la profesora no se avino a razones. Yo, contrariado, dime cuenta, entonces, de qué parte del mundo iba yo a estar en la vida. Y lo que me llamaba a mí no era lo de mis tíos o mis padres, sino lo de los Güelos y lo de Maruja, la tía mayor, el mundo de ellos. Ese mundo de Verdicio no tenía comparanza con lo otro. Falaban de una manera distinta, preciosa, y a mí, que tan pronto se me pegó aquello, reprendíame mi mamá y les maestres, ¿por qué fales como los viejos? Decíanme en el colegio que si yera gallego. Lo mío yera aquello, falar, como diz mi tía Gela, con eses pallabres que fieden a cucho. En aquella casa yeren y son curiosos. Siempre sucedían cosas insospechadas. Mi abuelo yera entendido y partelizaba vaques. Pela mañana preparar la cuadra, soltaba los chatos a mamar y cataba, echaba una pipada. Mi abuela colaba el aljichi, medíalo, llevaba los bidones al camión, lavaba en el pozo los trapos, la cacía, la catadora cuando la hubo. Entonces, abuelito, xoncía la rubia, que yera tan noble, y la linda, que yera torcida, mala. Una roxa y la otra ratina, y a segar. Y non tengo tiempo a contaros todo eso que se facía e que muchos conocerelles. Desde arroxar el forno, que arroxaba Maruja, a poner una cantesa a una madreña rota, que yera cosa de amor. Güela creía firmemente que la mar non tenía fondo. Creía también que viera al demonio en una tierra maízo, con cuerpo de sapo y rabo de culiebra. Y parecía que bon descubrimiento fuera el de Colón, y non el de Neil Armstrong. Aquellas tierras de la lluna yeren ceniza solo, y había que andar con la cabeza atapada, y non se podía plantar una berza. Güela, Maruja y Güelu tenían muy poca cultura, entre comines. Y mucho yera porque cuando neños, naide de los que podían facelo, se preocuparon de dar educación a la xente como ellos. Sabían poco de libros, pero en cada masio yeren mucho más independientes y autónomos que agora. Sabían producir todo lo necesario casi de la nada. Sabían valerse por ellos solos, como en todas les cases, pero aquella domina. La casa entamaba con los viejos de antes, como los antepasados de las películas de indios, y tenía que continuar en el futuro. Todos trabajábamos a una, pro indiviso, xuntos en la casa. En cada esquina, una anécdota. En cada tierra, un sucedido. En cada suco, enzarrábase una xeopolítica complexa. Y de algún finso, hasta cierta guerra mítica. Aunque la artillera, que era la única vaca pinta, no producía más de 14 o 15 litros al día, tampoco se daba de cosa comprado más que medio conco de salvao pela mañana y medio de noche. Yo creo firmemente que la artillera producía más que cualquier vaca de agora, a tenor de lo poco que la prove gastaba. Pero aquella domina hubo huelgues en la fábrica où traballaba mi opá e nin nos enteramos, non siendo la incertidumbre consabida. Diva el domingo pela tarde el 127 de mi opá aparrao detrás, pataques, cebolles, berces, una garrafa lichi e un conello. O día el conejo guisao, dende entós. Había unión en la familia, facíamos muchos traballos xuntos, había unión con los vecinos. Pero cuando empezaron a dar dinero por dejar de echar la lichi al camión, fue el principio del fin. ¡Qué vergüenza!, dixo entós mi abuela, quedaren sin vaques en cada masio. Va la casa a pique. Pero la casa a pique non fue, aunque convertiuse en otra cosa, ya más corriente, cada vez con menos sustancia, más consumista y más fega. El campo anguaño, non sé qué vos decir. Primero la casería de 6 o 7 vaques y era pequeña. Después la de 30. Aún vamos a llegar.
Dicen que van facer unha en Soria de 20.000. Perdíamos la cabeza. Non queden praos, non queden grillos, solo cemento, solo ladrillos. Suena vos la canción. Doime cuenta de una cosa. Cuando la producción se moderniza y se optimiza tanto, en sin mirar de où venimos, en sin ver que somos personas, que los animales y la tierra tienen dignidad, faise daqué que dá escuplo, y en sin diferencia, daqué frío, áspero, lo industrial a lo bruto, y con eso non se puede resistir. Para vivir así non sé qué valdrá más, pero os digo, yo tengo claro cuál oye lo bono. Lo rural para mí, mirai, trato de non escallecer les cosas bones que me enseñaron y aparcar lo malo, que hai mucho. Conocer todo lo bueno, pero tener vivo lo nuestro, porque vale, puede facer falta, y non lle ni más ni menos que lo de los demás. Esta cultura rural ancestral que conservaron los nuestros. Lo de fuera, todo me gusta, todo lo aprendo, pero mantengo lo mío, y al que se interesa, y lo explico y lo meto al rieu. Aparemos, que vamos como pollo en sin cabeza, van llegar a peñes y van seguir hormigonando. ¿Cuántos gobernantes se ven gobernando por gobernar, de elección en elección? ¿Cuántos burócratas, en sin piedad, comiendo la cima de la ñata? ¿Cuántos ricos, abandonando al so pueblo a la so suerte? Y termino. Plantamos berces y faves de mayo, que parecen bien al par de una casa. Bien está también cosechar nueces y ablanes, tratar de elaborar los propios alimentos, falarles antiguos pallabres, ser menos dependientes, que está uno asina más contento. Cultivarles amistades con los que están al lado nuestro, ser nobles y arrogantes, aunque non tengamos a caer muertos, como fueron los antepasados nuestros. Como el campo no lo hay, y qué guapo ye el campo nuestro.